Hoy hemos venido a Andong y Andong es la cuna cultural de Corea y tengo esta cara de sueño porque dormí en el coche, pero bueno, ya hemos llegado básicamente y vamos a ir a comer primero a un restaurante bastante famoso en el que puedes comer un set de comida coreana, obviamente, que se suele dar a los ancestros. No sé si me explico hoy, yo no. Y nada, pues síganme y espero que disfruten del viaje. Bueno, pues como ya les he dicho, la primera parada de nuestro mini viaje en Andong es este restaurante tradicional llamado Kachigu-monjip, que es especializado en servir comida tradicional coreana. Como pueden ver, la estructura del restaurante también es tradicional, ya que estamos en un hanok y la comida consiste en un plato principal de bibimbap con varios platos banchan, entre los que destaca una caballa fermentada asada. Para quienes no lo sepan, este tipo de platos suelen ofrecerse a los ancestros cuando se realizan las ceremonias tradicionales, y la caballa asada, llamada Kango-tungo, es un plato muy típico de Andong. Nosotros pagamos alrededor de 28 euros por 2 sets de comida más la caballa y creemos que está bastante acertado el precio. Ya comimos, estaba muy rico, la verdad, creo que volveremos. Y ahora hemos venido justo enfrente del restaurante, que hay un puente muy famoso, es el puente de madera más largo del país y está todo realizado en madera. Este puente se alza sobre el río Nakdong y tiene unas vistas increíbles por la noche cuando hay luna llena. Hay una leyenda sobre este lugar en el que una chica hizo un par de zapatos de cáñamo, llamados mituri, con su cabello, ya que anhelaba a su esposo fallecido. En conmemoración de su amor puro y noble, el puente fue diseñado en el estilo mituri. Ahora vamos a ir al centro de la ciudad para resguardarnos un poco del sol y vemos que por el camino hay varias reliquias y toda la ciudad está decorada con símbolos tradicionales. Hace un calor que flipas. Entonces vamos a ir por ahí con paraguas. Hemos venido a una cafetería súper famosa al parecer aquí y hemos encontrado aparcamiento después de 5 minutos. Así que vamos a ver qué tal. Por toda la calle principal están estos muñequitos que suponemos son la mascota oficial de la ciudad y nos parecen súper bonitos. Pero nosotros derechitos a la cafetería más famosa de Andong, llamada Mamos, en donde son populares estos bollitos rellenos de queso crema. También hay muchísimos otros tipos de bollería y pastelitos, todo tiene súper buena pinta, pero nosotros nos decidimos por otro bestseller, un mil hojas de frambuesa. Esta pastelería tiene el sello de maestro artesano otorgado por el gobierno de Corea, así que teníamos muchas expectativas. En mi opinión, el bollito de queso estaba regular, pero el mil hojas de frambuesa estaba buenísimo. Después de estar un rato en la pastelería, nos dimos cuenta de que en el sótano había una tienda de chocolate artesano y pasamos a comprar unos bombones, que también estaban riquísimos y repetiría sin duda el de frambuesa y el de café. Creo que hay muchas más cosas que ver en el centro de la ciudad, pero nosotros nos vamos ya, que tenemos otro plan más especial a las afueras. Pues ya llegando a el highlight del día, que es el Hajue Mall, que es como una villa muy tradicional. Y estamos pasando ahorita la puerta. Como han oído, el Hajue Mall o aldea tradicional Hajue es uno de los tesoros mejores conservados de Corea del Sur. La entrada para extranjeros cuesta alrededor de 5.000 wones, que sería unos 3 euros, y desde la entrada puedes coger una guagua que te lleva hasta la aldea de manera gratuita. La aldea es enteramente Patrimonio de la Humanidad UNESCO desde el año 2010 y se conserva desde la era Joseon, periodo que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Lo maravilloso de este lugar es que en la aldea todavía vive gente que lleva aquí muchísimas generaciones y siguen haciéndolo de manera tradicional. Como hace muchísimo calor hoy, no hay casi ningún turista y hay muchísima paz en la que disfrutamos del sonido del verano, como el viento entre los pinos y el cantar de las cigarras. Esta aldea se asienta a orillas del río Hwachon, afluente del Nakdong. Está organizada según los principios geomáticos del Pungsu y por ello tiene forma de flor de loto. Además, Andong tiene un bosque de pinos preciosos justo delante del acantilado Buyongdae, a cuya sombra se graban numerosos dramas históricos. ¿Lo reconoces? Otra cosa muy especial que tiene esta aldea es este árbol centenario en el que vive la diosa Samshin. La verdad es que es uno de los árboles más bonitos que he visto y está lleno de vida. Pájaros, abejas, cigarras y otros bichitos se amparan a su sombra. Dice la leyenda que si escribes tu deseo y se lo das a la diosa, esta te lo concede si das 3 vueltas alrededor del árbol. Al final de la tarde descubrimos que la aldea está de festival y que están regalando pastel de arroz llamado tteok y sandía. Además, hay varias actuaciones como una boda tradicional, un cantante de trot, es decir, música tradicional coreana, y hasta tal chum, o un baile de máscaras, algo súper típico de Andong. Esto último también forma parte del Patrimonio de la Humanidad UNESCO y tenemos muchísima suerte de haberlo visto.
Para nuestra sorpresa, vimos que empezaban a llegar personas vestidas con hanbok, la ropa tradicional coreana, pero nos damos cuenta de que algunas eran súper modernas y es ahí cuando caímos en que se trataba de un desfile de moda. La verdad es que no sabíamos que iban a haber todos estos eventos durante nuestra visita, y es que más tarde descubrimos que era el día del Dano, el Festival del Sol, en el que la gente antiguamente se arreglaba para la llegada del verano. Para terminar nuestra visita nos acercamos al río para rebotar unas piedras, y como pueden ver se me da muchísimo mejor que a mi marido. Antes de volver al coche pasamos por un camino de cerezos que tiene que estar precioso en primavera. Con esto se acaba nuestro viaje. Pues eso es todo, ya hemos terminado el viajito. Espero que les haya gustado y que puedan visitar si vienen a Corea. Adiós.